Solo Dios sabe. 8 de la mañana con 49 minutos, como todos los martes, ya está aquí Alejandro Enríquez platicando sobre la situación económica que hoy se tiene ya en Zacatecas, pero sobre todo los problemas económicos que seguramente vendrán para el año que entra. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pancho. Buenos días a todo el auditorio. Ayer hubo una conferencia de prensa donde se nos da a conocer el difícil panorama económico que viene para Zacatecas. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo he dicho desde hace 2 años, en Zacatecas no hay una política pública de impulso al desarrollo y nos anuncian lo que los empresarios tenemos sintiendo ya, como lo dicen los datos del INEGI, 3 trimestres, lo cual quiere decir que para nosotros no es nuevo lo que nos están diciendo. Nos da gusto al menos que ya se dieron cuenta y que esperemos empiece a reaccionar el gobierno en la medida que como empresarios, ciudadanos y el gobierno nos pongamos a trabajar de manera conjunta, podemos abatir esta situación que viene muy complicada para el Estado y el país. Pero ¿cómo podemos trabajar juntos? Mira, me llama la atención, y tú lo estuviste escuchando ahorita, vienen hace rato en la entrevista a promover la Feria del Empleo, pero en el anuncio de ayer nos dice el secretario de Finanzas que la iniciativa privada no tiene para recibir empleos o empleados que pudieran hacer recortes del gobierno del Estado. Pues una simple comunicación que tuviera el funcionario que entrevistaste hace rato con el secretario de Finanzas le puede decir que hay 1,900 vacantes en la iniciativa privada. Pues yo espero que sí, porque entonces, ¿por qué el secretario de Finanzas dice que la iniciativa privada o la empresa no puede recibir, no hay vacantes suficientes para recibir posibles recortes del gobierno del Estado, por lo cual no lo van a hacer? Y por el otro lado están ofreciendo 1,900 vacantes de la iniciativa privada. Aquí hay varias cuestiones. Una es qué tipo de empleos son, lo cual nos quiere decir que el gobierno es un buen patrón y por eso no quiere despedirlos, aún y que se necesite. ¿Es realidad que no existe en la iniciativa privada la capacidad de recibir estas personas? ¿O con qué sueldos se van a recibir, ¿no? ¿Qué tipo de empleos son? No es precisamente el trabajo que requiere el gobierno del Estado. Es el técnico, es el... Ese es el punto, esa es la otra parte, y por eso yo he dicho permanentemente que no hay una política pública de impulso al desarrollo. Y estar trayendo empresas de fuera, si bien es cierto, es bueno, los empleos es un indicador, pero no debe ser el objetivo de la política económica del Estado. Es decir, tener empleos es bueno, pero no es suficiente para desarrollar una economía. Necesitamos fortalecer el empresario, el emprendedor, generar nuevos empresarios, hacer una verdadera reconversión productiva del Estado, que empecemos a dejar de depender del sector primario, que es minería, agricultura y ganadería, y empezar a transformar nuestra economía. Por eso esta parte es importante. La economía no es solo empleos, es una parte importante, pero no la única. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que hacer esta mancuerna con el gobierno para impulsar la pequeña y mediana empresa en coordinación con el gobierno y con las grandes empresas. ¿Cómo se puede hacer? Y lo he dicho muchas veces, el gobierno tiene 3 formas de provocar esto con las grandes empresas. Una, exhortarlos, ahora sí que pedirles de favor que hagan esto. Otra es incentivarlos, es decir, darles mecanismos de que si hacen algo van a obtener otro premio. Otra es exigírselos. En la medida que el gobierno tenga la claridad de lo que se quiere y se requiere para desarrollar la economía de Zacatecas, es como va a implementar estas situaciones. Necesitamos impulsar a Zacatecas a un mediano y largo plazo y ya no tener planes de gobierno, sino planes de Estado. ¿Qué queremos con nuestro Estado a 10, 15 o 50 años? Y ya no estar pensando nada más en 5 años o 6 años, ¿no? Y, digo, no ha funcionado ni va a funcionar. No, tenemos, no sé, ¿cuántos años tenemos escuchando lo mismo? 30, 40 años. Fíjate, con Arturo Romo se hablaba de, ¿cómo se llamaba? El plan, bueno, era un plan de la construcción de ciudad gobierno y de la construcción de ciudad Zacatecas, un Zacatecas moderno. Se hablaba de un programa a 50 años y se acabó en 6. Ese es el punto, Pancho. Llega otro y acaba todo. ¿Qué diferente en cuanto a
cuestiones geológicas, geográficas o culturales tenemos con Durango, con San Luis, con Aguascalientes, como para que sean estados que se han desarrollado. La clave está en las políticas económicas que imprimen nuestros gobiernos. Para ser muy claro, hemos tenido malos o muy malos gobiernos y no hemos sabido exigirles para que cambien esta política económica en el Estado. Y nunca les vamos a exigir, porque si tú exiges, te corren de gobierno, que es el empleador número 1 en Zacatecas. Eso es lo que tenemos que cambiar y aquí es donde tenemos que exigirles, proponer, y esta exigencia debe estar coordinada con ellos. Es decir, exigir no tiene que ser pelearnos, tenemos que coordinarnos, trabajar de la mano, porque también hay que ser muy claros. Si no vamos a trabajar junto con el gobierno para cambiar la situación, no se va a poder. El gobierno solo no puede, los empresarios o la sociedad sola no pueden. Todos los cambios en el mundo han venido y han sido provocados por la sociedad. Ningún cambio de ningún tipo ha sido desde el gobierno. Por eso nosotros lo hemos dicho muy claramente. Las transformaciones, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, nunca va a poder venir del gobierno. Tiene que ser de la propia sociedad, si no, no va a cambiar. Y la historia así lo marca. Cualquier cambio social que ha habido ha sido emanado de la ciudadanía. O sea, no entiendo. No va a haber, pues, cambio. Va a haber, dependiendo del compromiso que tengamos como empresarios, como ciudadanos, en exigir y proponernos. Pero no hay hacerlo. condiciones. ¿Estás de acuerdo? No hay condiciones, pero podemos provocarlas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer los organismos empresariales, la ciudadanía, exigir que existan las condiciones, proponer esas condiciones, involucrarnos en esas condiciones. Si nosotros no las provocamos, evidentemente no las va a haber. Insisto, desde el gobierno no nos van a dar nada muy claramente. Pongo un ejemplo y tú me vas a entender muy bien con un comentario que hizo el presidente de la República de que Francisco Madero decía que le mordían la mano a quien les había quitado el bozal. Para ser muy claros, la libertad de expresión no es una concesión que haya dado el gobierno, es un derecho. Y la está rescatando la cuarta transformación. Exactamente, es un derecho que se han ganado los periodistas, los medios, todos, ahora sí que de derecha o de izquierda, chairos o fifís, y la propia ciudadanía. Y un resultado de esa batalla ciudadana es que el propio presidente sea uno de los presidentes que ha tenido mayor legitimidad y mayor votación, porque es un derecho que nos ganamos los ciudadanos. Así como ese, son todos los derechos económicos, los derechos sociales, y por eso tenemos que trabajar unidos en comunidad, con el gobierno exigiéndole, pero trabajando en la mano. Si no, no vamos a poder hacer los cambios. ¿Qué hacer cuando tenemos una sociedad apática por naturaleza? Cuando tenemos empresarios que yo le ayudo al gobierno, pero ¿cuánto me toca? Esa es la realidad que vivimos. Sí, sin duda. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y entender un poco a la sociedad. La sociedad, yo lo que me he topado, no es que sea apática, lo que pasa es que está cansada de ser usada para temas electorales principalmente, y los políticos o quien les pide este trabajo comunitario, va y se los pide una vez y le dice, sí me ayudas, pero hasta donde votas, ya de ahí para acá yo tomo las decisiones, y eso es lo que no debe suceder y tenemos que cambiar. La ciudad debe participar, la ciudadanía, debe participar de manera activa también en la toma de decisiones, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que la ciudadana quiere participar, está dispuesta a hacerlo, pero lo que no está dispuesta es a ser usada y a ser utilizada solo con fines personales, partidistas o de gobierno. Ella quiere vivir en comunidad de manera adecuada y en la medida que le planteemos como sociedad al gobierno estos mecanismos, puede reaccionar. Es una lucha permanente, es un trabajo constante, sí, pero creo que se puede lograr. En México la sociedad está realmente llena de muchas tradiciones y una de esas es la solidaridad. Lo demostramos en temas catastróficos y sin la intervención del gobierno podemos realmente ayudar a nuestros conciudadanos. En la medida que entendamos que eso debe ser permanentemente, es como vamos a salir adelante. ¿Cuándo empezaríamos a hacerlo? Creo que yo siempre he dicho que la participación ciudadana comienza con el voto, no termina ahí. Pero falta mucho para el ahí voto. Es donde comienza. Ahorita este fin de este año y el otro es una gran oportunidad porque no hay una elección en puerta. Entonces todos los proyectos que se tienen para trabajar son meramente o podrían ser meramente sociales.
habrá quien los quiera utilizar, pero en la medida que esté realmente arropada la sociedad entre sí, con una coordinación con el gobierno, no por el gobierno, es como puede estructurarse de manera real. Empezar, yo siempre lo he dicho, como se ha demostrado mundialmente, es con tus vecinos, en tu calle, que conozcas quiénes son, y desde ahí permea para todos los liderazgos. En la medida que estemos, por ejemplo, los empresarios integrados a un organismo, es una forma de organizarte. Tenemos que tener la capacidad de organizarnos sin que el gobierno nos dé ningún mecanismo para tal. Me refiero recurso económico o reuniones provocadas con gobiernos. Los empresarios tenemos que tener la capacidad de organizarnos nosotros para proponerle al gobierno y entonces trabajar de manera coordinada. ¿Cuándo empezar? Pues ya vamos tarde. Debimos de haber empezado hace muchos años. Hace por lo menos 20 años. Por lo Más. menos. Sí. Alejandro, muchas gracias. Pancho, gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio. 9 de la mañana en punto. Gracias por acompañarnos.